Nunca he sido buena para los cambios bruscos, mucho menos cuando implican alterar el delicado equilibrio de mi mundo. Y sin embargo ahí estaba yo, sentada en el asiento del copiloto, observando cómo la carretera serpenteaba entre colinas verdes y pinos antiguos, rumbo a un lugar que no había elegido pero que, de algún modo, estaba a punto de marcarme. Mi madre, Clara, conducía con una sonrisa que no le conocía desde hacía años. Esa sonrisa luminosa que solo aparece cuando una mujer se siente viva otra vez. A su lado, el hombre que había provocado ese renacer, Álvaro. El hombre que sin proponérselo, o tal vez sí, había cambiado el ritmo de nuestras vidas. Yo miraba por la ventana fingiendo desinterés, pero la verdad era otra. Había aceptado este viaje a la sierra por pura curiosidad, y por un impulso que aún no sabía nombrar. «Te va a gustar», dijo mi madre, rompiendo el silencio. «Es un lugar tranquilo, con aire limpio. Te va a venir bien desconectar». Asentí sin mirarla. El paisaje se abría ante nosotros como una promesa, caminos de tierra rojiza, colinas suaves, el aroma de los pinos entrando por la ventanilla entreabierta. Todo parecía diseñado para bajar la guardia. Álvaro conducía con calma, una mano firme sobre el volante. Vestía una camisa de lino clara arremangada, y unos vaqueros gastados que le daban un aire despreocupado. No era un hombre joven, pero había algo en su presencia que imponía sin esfuerzo. No hablaba de más, no intentaba impresionarme. Y eso, curiosamente, me descolocaba. «Ya casi llegamos», dijo, mirándome por el espejo retrovisor. «Espero que te sientas cómoda. La casa es sencilla, pero tiene alma». No respondí de inmediato. Observé la forma en que el sol dibujaba sombras sobre su perfil, como su voz sonaba grave pero amable. Finalmente murmuré: «Mientras haya café, sobreviviré». Él sonrió y ese gesto mínimo me provocó una sensación extraña, como si algo se moviera bajo la superficie. La casa apareció tras una curva, rodeada de árboles y silencio. De piedra clara, con una terraza amplia y un porche que invitaba a quedarse. No era lujosa, pero tenía carácter. El tipo de lugar que guarda secretos entre sus paredes. Al bajar del coche, el aire fresco me envolvió. Olía a madera, a tierra húmeda, a algo antiguo y vivo. Mi madre se adelantó entusiasmada, mientras yo me quedaba un instante atrás, observando a Álvaro sacar las maletas. Sus movimientos eran tranquilos, seguros. Se notaba que ese lugar le pertenecía de una forma profunda. «Bienvenida», dijo, mirándome a los ojos. «Ojalá aquí puedas relajarte un poco». Hubo algo en su tono, una cercanía inesperada. No fue una frase atrevida, ni una mirada indebida, pero sentí un leve cosquilleo, como una advertencia silenciosa. Dentro, la casa era cálida, madera oscura, mantas tejidas, una chimenea de piedra. Todo invitaba a quedarse. Mi madre comenzó a recorrer las habitaciones con entusiasmo, mientras yo me quedé atrás, explorando con la mirada. Había una calma densa, casi íntima, que me obligaba a respirar más despacio. Subí a la habitación que me habían preparado. La cama estaba cubierta con una colcha clara, y la ventana daba a un bosque que parecía no tener fin. Me acerqué apoyando la mano en el cristal frío. Sentí algo parecido a un presentimiento. Más tarde, mientras el sol comenzaba a caer, salí al porche. Álvaro estaba allí, apoyado en la baranda, con una copa de vino en la mano. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. «¿Te estás adaptando?», preguntó sin mirarme directamente. «Supongo que sí», respondí. «Es diferente». Él asintió despacio. «A veces lo diferente es justo lo que necesitamos», dijo. Aunque al principio incomode. Nuestros ojos se encontraron. No fue un momento largo ni explícito, pero algo se tensó en el aire. Una corriente suave, casi imperceptible, recorrió el espacio entre nosotros. Bajé la mirada primero, sintiendo un leve calor subir por el cuello. «Bueno», dije, rompiendo el silencio, «creo que mi madre me necesita». Él sonrió de lado como si entendiera más de lo que yo quería admitir. «Claro. Mañana será un día largo». Mientras me alejaba, supe que aquel lugar no solo guardaba paisajes hermosos. Algo más se estaba gestando. Algo silencioso, latente y peligrosamente tentador. Y aunque aún no podía nombrarlo, sentí que ese fin de semana iba a cambiarlo todo. La mañana llegó envuelta en un silencio casi sagrado. La luz se filtraba entre las cortinas con suavidad, dibujando sombras doradas sobre las paredes de madera. Abrí los ojos despacio, todavía atrapada entre el sueño y la vigilia, escuchando el canto lejano de los pájaros y el crujido ocasional de la casa acomodándose al nuevo día. Por un instante olvidé dónde estaba. Luego recordé, la cabaña, el viaje, la mirada de Álvaro la noche anterior.
Esa sensación extraña, como si algo invisible hubiese cambiado de lugar dentro de mí. Me levanté y me acerqué a la ventana. El paisaje era distinto bajo la luz de la mañana, el lago parecía de cristal inmóvil, y el bosque estaba cubierto por una neblina suave que lo volvía casi irreal. Me apoyé en el marco, respirando hondo. El aire fresco se coló por mi camisón, erizándome la piel. Abajo se oían voces. La de mi madre, alegre, y la de él, grave y tranquila. Bajé las escaleras descalza, intentando no hacer ruido, aunque no sabía muy bien por qué. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba todo. «Buenos días, dormilona», dijo mi madre sin girarse, removiendo algo en una sartén. «Pensé que no ibas a bajar nunca». Álvaro se volvió hacia mí con una sonrisa serena. Vestía una camiseta clara y pantalones cómodos, el cabello aún húmedo como si acabara de ducharse. Por un segundo me pareció demasiado cercano, demasiado real. «¿Dormiste bien?», preguntó. Asentí, tomando una taza que él mismo me acercó. Nuestros dedos se rozaron apenas. Fue un contacto mínimo accidental, pero suficiente para que algo vibrara en el aire. Retiré la mano con rapidez, intentando disimular. «Hoy pensábamos caminar hasta el mirador», dijo mi madre entusiasmada. «No es difícil, pero las vistas valen la pena». Acepté sin pensarlo demasiado. Quizás quería demostrarme que podía ser parte de ese pequeño mundo sin sentirme desplazada. O tal vez solo quería entender qué era lo que me inquietaba tanto desde que habíamos llegado. El sendero comenzaba detrás de la casa, estrecho y rodeado de vegetación. Caminábamos en fila, mi madre adelante, yo en medio y Álvaro cerrando el paso. A ratos el sendero se volvía más empinado, y él se adelantaba para ofrecer la mano cuando el terreno se volvía irregular. Cada vez que lo hacía, mi pulso se aceleraba un poco más de lo normal. «Cuidado aquí», me dijo en una curva, sosteniéndome del antebrazo. Su contacto fue firme, protector, pero respetuoso. Aún así sentí un calor subir por mi espalda, una reacción que me incomodó más de lo que quería admitir. Al llegar al mirador, el paisaje nos dejó en silencio. El valle se extendía ante nosotros como un océano verde, atravesado por el río que brillaba bajo el sol. El viento movía suavemente el cabello de mi madre, que cerró los ojos emocionada. «Este lugar», susurró. «Aquí me siento viva». La observé. Había algo distinto en ella, más liviana, más luminosa. Y por primera vez entendí que no se trataba solo de Álvaro, sino de todo lo que ese lugar representaba para ella. Una segunda oportunidad. Mientras ella se alejaba unos pasos para tomar fotos, me quedé sola con él. El silencio volvió a tensarse entre nosotros. «No quiero que te sientas desplazada», dijo de pronto con voz baja. «Lo último que deseo es que sientas que te estoy quitando algo». Lo miré sorprendida por su franqueza. «No es eso», respondí despacio. «Solo no estoy acostumbrada a compartir». Él asintió comprensivo. «Lo sé. Y no espero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero que sepas que no estoy aquí para invadir, sino para sumar. Si en algún momento te sientes incómoda, dímelo». Había honestidad en su mirada. Y algo más. Algo que no me atrevía a nombrar. «Gracias», murmuré. «Lo tendré en cuenta». El viento sopló con más fuerza, levantando mechones de mi cabello. Él los apartó con cuidado sin tocarme directamente, pero lo suficientemente cerca como para que mi piel reaccionara. Sentí un estremecimiento recorrerme, breve pero intenso. Mi madre regresó justo entonces, rompiendo el momento sin saberlo. «Tenemos que volver antes de que el sol esté muy alto», anunció alegremente. El regreso fue más silencioso. Cada uno parecía inmerso en sus propios pensamientos. Al llegar a la casa, ayudé a preparar el almuerzo. La cocina se llenó de aromas, de risas suaves, de miradas que se cruzaban y se apartaban demasiado rápido. Mientras cortaba verduras, sentí su presencia detrás de mí. No me tocó, pero su cercanía era innegable. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. No había nada explícito, nada incorrecto y sin embargo, todo parecía cargado de una tensión nueva, sutil, peligrosa. Cuando al fin me aparté con una excusa torpe, comprendí algo que me dejó inquieta. Aquel fin de semana no solo estaba cambiando mi percepción de él, estaba empezando a cambiar la forma en que me veía a mí misma. Y eso, de algún modo, me asustaba más que cualquier otra cosa. La tarde avanzó con una calma engañosa. Después del almuerzo, mi madre decidió recostarse un rato, vencida por el aire tibio y el vino. La casa quedó en un silencio blando, interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros y el crujir de la madera bajo nuestros pasos.
Yo me refugié en el porche con una manta ligera sobre los hombros y un libro que no estaba leyendo realmente. Mis pensamientos iban y venían, regresando una y otra vez a la forma en que Álvaro me había mirado horas antes. No había sido una mirada evidente ni mucho menos indebida. Pero había algo, una intensidad contenida que me inquietaba. Lo escuché antes de verlo. El sonido de pasos tranquilos acercándose por el sendero de grava. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a mí. Asentí cerrando el libro con un dedo marcando la página que no había leído. Se sentó despacio, respetando una distancia prudente. El viento movía las hojas de los árboles y por un instante todo pareció suspendido. Tu madre duerme profundamente, dijo en voz baja. Creo que el aire de la sierra la dejó sin fuerzas. Sonreí apenas. A ella le hace bien. Se la ve distinta. Él apoyó los codos sobre las rodillas y miró hacia el horizonte. Sí. Más ligera. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Hubo un silencio largo. No incómodo, pero cargado. Yo jugueteaba con el borde de la manta, sintiendo el roce de la tela sobre mis dedos. Él respiró hondo como si estuviera reuniendo valor. Valentina, dijo por fin. Quiero decirte algo y no quiero que lo malinterpretes. Lo miré atenta. Te escucho. Desde que llegaste he notado que estás alerta. Y lo entiendo. Cualquiera en tu lugar lo estaría. No quiero que pienses que intento ocupar un espacio que no me corresponde. Hizo una pausa. Pero tampoco quiero fingir que no siento aprecio por ti. Eres importante para tu madre y eso te hace importante para mí. Mis labios se entreabrieron apenas. No había reproche en sus palabras ni segundas intenciones evidentes. Sin embargo, la forma en que me miraba, serena, profunda, me hizo tragar saliva. Aprecio que lo digas, respondí con honestidad. Supongo que solo necesito tiempo. Él asintió sin presionar. El tiempo suele poner todo en su lugar. Una ráfaga de viento levantó mi cabello y, por instinto, él alzó la mano para apartarlo de mi rostro, pero se detuvo a medio camino. La dejó caer despacio como si hubiera recordado un límite invisible. Ese gesto, esa contención, me estremeció más que cualquier contacto directo. En ese instante la puerta se abrió de golpe. «Ahí están», exclamó mi madre saliendo al porche con energía renovada. Estaba pensando, ¿qué tal si esta noche hacemos una fogata? Hace años que no prendo una aquí. El ambiente se destensó de inmediato. Álvaro sonrió y se levantó. Me parece perfecto, dijo. Tengo leña suficiente. Yo también me puse de pie agradecida por la interrupción y al mismo tiempo con una extraña sensación de pérdida. Como si algo importante hubiera quedado suspendido en el aire. La noche cayó rápido. El fuego crepitaba en el exterior, lanzando chispas al cielo oscuro. Nos sentamos alrededor, envueltos en mantas con tazas calientes entre las manos. Las llamas iluminaban los rostros, creando sombras que bailaban con cada movimiento. Mi madre hablaba animadamente contando anécdotas de su juventud. Yo la escuchaba, pero mi atención se desviaba una y otra vez hacia él. A la forma en que el fuego marcaba los ángulos de su rostro, a cómo su voz sonaba más grave en la penumbra. En un momento nuestras miradas se cruzaron a través de las llamas. No hubo palabras. Solo un silencio cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Sentí un nudo en el estómago. No era deseo, no del todo. Era una mezcla peligrosa de curiosidad, cercanía y una intimidad emocional que crecía sin permiso. Esa noche al acostarme tardé en dormir. El crujir de la madera, el eco de su voz, la imagen de su mano deteniéndose en el aire. Todo volvía una y otra vez. Y mientras miraba el techo oscuro de la habitación, comprendí algo con una claridad inquietante. No era el lugar lo que me estaba cambiando. Era él. Y apenas era el comienzo. La noche fue larga, inquieta. No por ruidos ni pesadillas, sino por pensamientos que se negaban a apagarse. Me giré varias veces en la cama, escuchando el murmullo lejano del viento entre los árboles y el crujido ocasional de la casa, como si respirara con nosotros. Cada vez que cerraba los ojos la imagen volvía, la mirada de Álvaro contenida, honesta, demasiado cercana para ser ignorada. Cuando por fin amaneció, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, grises y densas. Una llovizna fina caía sobre el bosque, envolviéndolo todo en una atmósfera melancólica. Me vestí despacio, eligiendo un suéter amplio y unos pantalones cómodos. Necesitaba sentirme protegida, anclada. Bajé a la cocina y encontré a mi madre sentada a la mesa, leyendo junto a una taza de té.
Levantó la vista y sonrió. Buenos días, dormilona. Hoy parece que el clima nos va a tener encerrados. Asentí, sirviéndome café. Tal vez sea lo mejor. Un día tranquilo. Ella me observó con atención, como si intentara leer algo en mi rostro. Luego, con naturalidad, comentó. Álvaro salió temprano a revisar unas cosas en el cobertizo. Dijo que volvería enseguida. No respondí. Me limité a remover el café, observando el movimiento del líquido oscuro. Sentía una tensión extraña, como si algo estuviera por decirse, o por romperse. Un rato después él regresó con el cabello ligeramente húmedo por la lluvia y una expresión concentrada. Traía leña en los brazos. Al verme esbozó una sonrisa leve. Parece que hoy la montaña quiere que descansemos, dijo. Con esta lluvia no se puede hacer mucho afuera. No me molesta, respondí. A veces está bien quedarse quieta. Nos quedamos solos en la sala mientras mi madre subía a ordenar unas cosas. El fuego crepitaba suave en la chimenea. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de algo no dicho. Valentina, dijo de pronto mirándome con seriedad. Hay algo que quiero aclarar. No quiero que te sientas atrapada aquí ni confundida. Si en algún momento esto te resulta demasiado, dímelo. Lo entenderé. Sus palabras eran medidas, casi cuidadosas en exceso. Me sorprendió que se mostrara tan vulnerable. No estoy incómoda, respondí con sinceridad. Solo estoy procesando. Todo es nuevo. Él asintió lentamente. Lo sé. Y no espero nada. Solo quiero ser honesto contigo. La chimenea crepitó con más fuerza. La luz del fuego proyectó sombras que danzaban sobre su rostro, marcando líneas de cansancio y de experiencia. En ese instante lo vi no solo como el hombre que había llegado a la vida de mi madre, sino como alguien con su propia historia, sus propias batallas. Gracias por decirlo, susurré. De verdad. Nuestros ojos se encontraron una vez más. No había deseo explícito, ni gestos indebidos. Pero sí una cercanía emocional tan intensa que casi dolía. Un hilo invisible que se tensaba entre nosotros. El momento se rompió cuando escuchamos pasos en la escalera. Mi madre apareció sonriente, ajena a la corriente silenciosa que había cruzado la habitación. Ah. Perfecto, están los dos. Pensaba que podríamos hacer algo especial hoy, anunció con entusiasmo. ¿Qué tal si esta noche cocinamos juntos? Algo diferente, algo nuestro. Asentimos casi al mismo tiempo. Mientras ella hablaba de recetas y recuerdos, yo sentía como algo dentro de mí se acomodaba de una forma nueva, incómoda y al mismo tiempo, extrañamente esperanzadora. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y el olor de la comida comenzaba a llenar la casa. Comprendí que ya no estaba simplemente de visita. Algo en mí había empezado a echar raíces. Y aunque no sabía hacia dónde nos llevaría ese camino, intuía que no habría marcha atrás. La lluvia cayó con más fuerza entrada la noche, golpeando el techo de la cabaña con un ritmo constante, casi hipnótico. El fuego crepitaba en la chimenea y proyectaba sombras largas que parecían moverse al compás del viento. El aire estaba cargado de una quietud espesa, como si la casa misma contuviera la respiración. Habíamos terminado de cenar. Mi madre se levantó primero, algo cansada, y nos deseó buenas noches con una sonrisa tranquila. No se queden despiertos hasta muy tarde, dijo. Mañana quiero que me acompañen a ver el lago al amanecer. La vimos subir las escaleras y desaparecer. Cuando el sonido de sus pasos se extinguió, el silencio volvió a instalarse, distinto esta vez. Más denso. Más consciente. Me quedé sentada frente al fuego con las manos rodeando una taza ya fría. Álvaro estaba frente a mí, en el sillón opuesto. No hablábamos, pero tampoco había incomodidad. Era como si ambos supiéramos que ese momento tenía peso propio. ¿Te sientes bien?, preguntó finalmente con voz baja. Asentí despacio. Sí, solo pensativa. Él inclinó un poco la cabeza observándome con atención, como si quisiera comprender algo que no me atrevía a decir en voz alta. A veces, dijo, cuando uno baja el ritmo, empiezan a aparecer preguntas que normalmente evitamos. Sonreí con suavidad. O respuestas que no queremos escuchar. Nos quedamos callados otra vez. El fuego iluminaba su rostro de forma irregular, acentuando sus rasgos y suavizando otros. No había tensión explícita, ni gestos fuera de lugar, pero sí una cercanía emocional que se sentía intensa, casi peligrosa. Valentina, dijo de pronto, quiero que sepas algo importante. Lo miré expectante. Pase lo que pase, quiero que te sientas segura.
Nunca haría nada que te incomodara o te hiciera dudar de tus propios límites. Sus palabras fueron firmes, sinceras. No había insinuación, solo una verdad ofrecida con respeto. Y sin embargo, algo en mí se estremeció. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupaba por mi espacio interior, no solo por el lugar que ocupaba a su lado. Gracias, respondí con la voz más baja de lo que esperaba. Eso significa más de lo que crees. Nos quedamos allí un rato más, escuchando el fuego. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar. Sentí una extraña calma, una sensación de estar exactamente donde debía estar, aunque no entendiera del todo por qué. Cuando por fin me levanté para ir a dormir, él también se puso de pie. Descansa, dijo. Mañana será un día largo. Asentí, pero antes de irme me detuve un segundo. Lo miré a los ojos, buscando algo que no sabía nombrar. Él sostuvo mi mirada, sin acercarse, sin huir. Buenas noches, susurré. Buenas noches, Valentina. Subí las escaleras con el corazón latiendo lento pero firme. Me metí en la cama y apagué la luz. Afuera, el viento había cesado por completo. Todo estaba en silencio. Y sin embargo, dentro de mí, algo había empezado a moverse. Algo que no podía ignorar, aunque todavía no supiera qué forma tomaría. Porque algunas historias no comienzan con un gesto evidente, ni con un beso, ni con una confesión. A veces comienzan simplemente con dos personas aprendiendo a mirarse de otra manera. Y esa noche supe que ya nada volvería a ser igual.